Testimonio de matrimonio restaurado. Puse la otra mejilla. Nikki, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Cuando mi esposo se fue en enero pasado, busqué sitios de oración cristiana. Un compañero cristiano vio mi solicitud y me envió un correo electrónico. Él sugirió tu ministerio. También me contó sobre su libro, Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Alabado sea el Señor. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Nikki, mientras lo buscabas de todo corazón? Una vez que recibí tu libro de Restaure su matrimonio, comencé a ver mi situación de una manera completamente diferente. Sí, todavía lloré, pero lloré al Señor en lugar de llorar por mi esposo. Tu libro me enseñó mucho sobre mí y sobre cómo tuve que cambiar. Alabado sea Dios por abrir mis ojos a su palabra. Encontré a mi esposo celestial poco después de leer Encontrando la vida abundante. Y fue ahí cuando finalmente pude soltar. Fue muy difícil porque había estado en muchos grupos y tenía amigas que perseguían incansablemente a sus esposos, así que tuve que soltar todo esto primero. Era más fácil de lo que pensaba porque estaba agotada. Me di cuenta de esto porque el muro de odio seguía haciéndose más fuerte cuanto más perseguía a mi esposo terrenal. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Nikki, te enseñó el Señor durante esta prueba? Sin que el Señor me guiara, nunca podría haber pasado cada día sintiéndome más fuerte en mi espíritu, y debido al amor que recibí de mi amor celestial, finalmente dejé que Dios tomara el control total de mi vida y la restauración de mi matrimonio. Cada vez que sentía la necesidad de llamar a mi esposo, porque me habían dicho innumerables veces que buscara, en lugar de eso, oraba, incluso después de que cometí el error y le envié una tarjeta para el día de San Valentín. Pero a medida que la lucha se hizo más fácil, más leí la palabra y hablé con mi esposo celestial pidiéndole que me perdonara por serle infiel. Ahora era suya y mi corazón también necesitaba ser suyo completamente. Inicialmente estaba muy rota y angustiada por las pruebas en mi matrimonio, lo que me llevó a este ministerio. Pero en los últimos 2 años he notado que aunque durante un breve periodo de tiempo volví a la iglesia y me involucré en cosas diferentes, las enseñanzas desde el principio de RMI se habían quedado conmigo. Todos los principios bíblicos proporcionaban una estructura sólida en la que podía avanzar en mi viaje de restauración, al mismo tiempo que alentaba y alzaba a otros, como otras mujeres lo han hecho por mí. Creo que si no ayudamos a otras mujeres, Dios no puede ayudarnos tanto como quisiéramos. No importa cuánto le roguemos, Él nos dará en la misma medida que damos, tal como se dice en Lucas 6:38, y esto es lo que les digo a todos. ¿Cuáles fueron los tiempos más difíciles que Dios te ayudó a pasar, Nikki? Un día, cuando hablamos y cometí el error de decirle a mi esposo terrenal que estaba orando por él, porque había sido parte de un grupo de firmes en pie. Su respuesta fue: ni siquiera tus oraciones me van a traer de vuelta. En ese momento estaba en mi punto más bajo, pero pronto pude escuchar y leer su palabra. Oré y me arrepentí hasta que pude sentir su amor otra vez, y en lugar de llorar por mi esposo terrenal, comencé a llorar por conocer al Señor como mi esposo celestial. Sabía que Él me respondió y estaba justo a mi lado en el momento en que me arrepentí de mi infidelidad hacia Él, cuando sentí que me invadía una cálida sensación de paz. El Señor me estaba diciendo que estaría bien. Fui amada. Sabía que no podía pelear esta pelea que era suya como mi esposo celestial y que Él es a quien quería más que nada. Debido a que mi esposo y yo hemos experimentado la infidelidad en el matrimonio, este pecado estaba en ambos lados de nuestro matrimonio. Fue la causa de la tremenda ruptura, debido a la ruptura y la traición que había plagado nuestra unión. Ahora que estamos restaurados, todos los elogios y la gloria al más alto, mi esposo celestial.
Originalmente, mi esposo terrenal era firme en cuanto a querer el divorcio y estaba demasiado herida para continuar en nuestro matrimonio. Pero como dice el libro Restaure su matrimonio, cuando sea el momento, Él, Dios, devolverá el corazón, pero solo cuando seamos fieles a nuestro esposo celestial por primera vez. Además, tuve que perdonar a mi marido. Difícil, sí, pero no cuando entregas tu corazón a tu esposo celestial. Dios hizo más fácil para mí y para ti tener un corazón perdonador una vez que tenemos su corazón. Aprendí que solo Él podía controlar mi ira porque es la falta de perdón y que al concentrarme en mi esposo celestial, mi nuevo corazón sería lo que haría que mi esposo volviera a Él y lo devolviera a mí. Nikki, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Encontrar tus libros. Primero, tu libro, Restaure su matrimonio, me dio razones para creer que nuestro matrimonio se restauraría cuando el Señor estuviera listo para hacer su trabajo. Él me enseñó a través de este libro que aunque mi esposo se estaba rindiendo, tenía que confiar en Él con todo mi ser. Él me enseñó que yo también tenía la culpa porque no era perfecta, y el segundo fue encontrar a mi esposo celestial para que pudiera soltar por completo. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Nikki? ¿Su esposo acabó entrando por la puerta principal? Tuve que dejar que mi esposo celestial tomara el control y me guiara. Después de 2 meses separados y contenta con tenerlo solo a él, estaba leyendo mi Biblia. Era temprano y me pareció extraño que sonara el teléfono. Le oí decir que le diera el control. Cuando lo levanté para saludarlo, era mi marido. Preguntó si podríamos juntarnos para hablar. Me dijo que no había dormido en toda la noche. Una voz le decía que necesitaba llamarme. Alabado sea mi Señor Jesús. Su palabra es la verdad. Él nunca abandonará a sus hijos. Dios obró en mí y luego trabajó en mi esposo. Doy toda la gloria al Señor. Aunque nuestra separación solo duró unos 3 meses y medio, se sintió como una eternidad. Habíamos estado casados 4 años, pero yo había estado con mi esposo durante los últimos 13 años. Cuando me miró y dijo que ya no me amaba, estaba devastada. Me dijo que nuestro matrimonio había terminado y no importaba cuánto le rogara, no iba a volver. Nikki, ¿sospechaste o podrías decir que estabas cerca de ser restaurada? Dios es asombroso si le permites que te restaure. Mi esposo terrenal pidió reunirme con él en la iglesia y fui allí, en el banco, que pasamos unas horas hablando. Sentí como si todos mis problemas hubieran terminado y este fue el final de esta parte de mi viaje de restauración. Mi esposo luego dijo que quería tomarse un tiempo para hablar, más antes de volver a casa demasiado rápido. Por supuesto, acepté, confiando en que el Señor terminaría su trabajo y me prepararía para lo que sabía que sería más difícil. Mi esposo terrenal en el hogar y menos tiempo con mi esposo celestial. Bueno, afortunadamente tuve más tiempo con mi esposo celestial porque el enemigo, por supuesto, no iba a rendirse tan fácilmente. Después de que Dios devolviera el corazón de mi esposo terrenal hacia mí a través de amigos, descubrí que mi esposo estuvo con la otra mujer en 2 ocasiones. Una vez más sentí como si me estuvieran abofeteando en la cara, pero fue entonces cuando me recordó que me pidió que pusiera la otra mejilla, que caminara la milla extra y que bendijera. Más tarde descubrí que fue la otra mujer quien saboteó a mi esposo terrenal, y así fue como comenzó el rumor de que todavía estaban juntos. Pero él también lo resolvió para siempre, porque cuando no me importó, aunque me dolió al principio, mi esposo terrenal se aseguró de explicarlo y de que eso hizo que detestara a la otra mujer. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Nikki? Recomiendo a todos los casados que lean Una mujer sabia y si están en crisis, restaure su matrimonio.
Una mujer sabia es importante porque me enseñó a ser una buena esposa cuando mi esposo terrenal regresó. Creo que es por eso que muchos no se quedan restaurados. El libro de Erin, Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio, fue el mejor dinero que he gastado en mi vida. Aprendí que mi fe en el Señor no era lo que yo pensaba que era. Había creído toda mi vida, pero en realidad nunca le di a Dios el control total de mi vida hasta que leí su libro. Alabado sea Dios por guiarme a su ministerio, donde encontré el amor que me faltaba en mi vida. ¿Tienes versículos favoritos de la Biblia, Nikki, que te gustaría transmitir a las mujeres que leen tus testimonios? ¿Promesas que Él te dio? Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Mateo 5, 39-42. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla diestra, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud, y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como esposa abandonada, como mujer angustiada de espíritu, como esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Isaías 54:4-6. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Lucas 6:38. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Nikki? Sí, esto es lo que Él me está llamando a hacer. Después de leer el libro de Restaure su matrimonio unas 8 veces, mucho antes de que se restaurara mi matrimonio, una amiga que conocí en una sala de oración hizo que su hermana me enviara un correo electrónico cuando ella también estaba pasando por una separación. Sabía que el Señor me estaba pidiendo que la alentara. Le pedí su dirección y le envié mi libro. El único recurso que tenía era ese libro de restauración, pero una vez que entregué el mío, me enteré del libro de Encontrando la vida abundante. De cualquier manera, Nikki, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar para las mujeres en conclusión? Querida novia, tu restauración, como la mía, será difícil, pero si encuentras a tu esposo celestial, te prometo que será más fácil. Sí, el enemigo intentará muchas veces herirte y desanimarte, pero si solo sigues los principios, con él a tu lado lo lograrás. Tuve que llegar al punto de poder decir que escribí en mi diario: en este punto de mi viaje de restauración, el Señor es quien quiero y necesito, pero estoy abierta y dispuesta si el Señor desea restaurar mi matrimonio para su testimonio. Si continúa adorando a su esposo terrenal y a su matrimonio, seguirá buscando el amor que es fugaz e insatisfactorio. Han pasado más de 6 meses desde que mi esposo y yo fuimos restaurados, renovando nuestros votos, y pude encajar en mi mismo vestido de novia. Ahora, juntos, podemos agradecer a Dios por amarnos lo suficiente como para salvarnos del enemigo que ha destruido tantos matrimonios. Gracias, Erin, por tu maravilloso ministerio, por tu dedicación a ayudar a las mujeres como nosotras y por tu estímulo para continuar cuando yo quería rendirme. Dios te bendiga. Señor, mi esposo celestial, te doy toda la alabanza y la gloria y mi amor. No hice nada excepto creer y confiar solo en ti y nada más que en ti.